Dios nos habla, Dios nos empuja a que nosotros seamos más que creyentes en el Señor, sino que seamos discípulos, pero discípulos que hagan discípulos. Y es importante entender que cuando hablamos acerca de la obrería del Señor, de la mies del Señor, de la labor en el ministerio, estamos hablando de que esto incluye compromisos. Esto incluye privilegios, pero también incluye compromisos de cada uno de nosotros. Por eso Mateo, específicamente en el 37, habla al Señor y le habla a sus discípulos. No a la multitud, sino que le habla a sus discípulos. Esos discípulos que habían ya seguido a Jesús, que ya habían tomado su decisión por seguir a Jesús. A ellos el Señor les habló y les dijo que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y creo que esta misma palabra sigue siendo igual. El trabajo es mucho y los obreros son pocos. Y creo que esto será una continuidad en el venir de los tiempos, pero hay que repetirlo porque de alguna manera Dios está llamando nuestra atención para que atendamos urgentemente al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Hoy nosotros estamos en un tiempo crucial donde creemos que la iglesia debe de ser avivada porque las tinieblas no se han detenido, las fuerzas de maldad no se han detenido y no se van a detener. Por eso nosotros como iglesia debemos de estar avivados en este tiempo crucial. Por eso es que nosotros debemos de pasar de simples creyentes a ser discípulos. Porque discípulos somos aprendices de lo que el Señor dice y de cómo nosotros debemos de encaminarnos, no solamente en adorar al Señor y exaltar al Señor, porque cuando hablamos acerca del conjunto de adorar al Señor, estamos hablando también de atender al llamado que cada uno de nosotros hemos recibido. Por eso hablar acerca del ministerio, estamos hablando de el llamado al ministerio, el compromiso al ministerio. Y cuando hablamos acerca del compromiso al ministerio, tenemos que hablar acerca de que Dios prepara primero nuestros corazones. Así como los sembradores, antes de sembrar la semilla, una de las cosas o alguna de las pautas que debe de tomar es que primero prepara el suelo, luego hace un análisis del suelo, luego hace una elección minuciosa de la semilla que va a utilizar. Otra, utiliza el espacio físico como una manera de saber qué hay alrededor para limpiarlo. Y hace una preparación de la semilla porque hay algunos preparativos que se hacen y luego posterior a esto hace la siembra de la semilla. Por ende, nosotros debemos de entender que cuando Dios nos llama, hace una preparación de nuestras vidas, de nuestra mente y nuestro corazón. No llega de una manera mística como a veces solemos pensar que Dios hace un llamado. Y no podemos encauzarnos a ciertos patrones ya establecidos en las Escrituras porque Dios hace un llamado de una manera diferente a cada uno de nosotros. Precisamente el pastor John Stott habla acerca del llamado y uno de sus libros que habla del llamado, de cómo responder al llamado, en ese título que se llama El mínimo de la vida cristiana, él enfatiza que el creyente está llamado al ministerio y que ya todos nosotros somos servidores de Cristo. Sin embargo, él reconoce que existen diferentes roles de funciones, llamados, dones y ministerio, pero que aún así Dios a todos nos llama al ministerio. No podemos confundir cuando hablamos acerca de que el ministerio es un cargo o una posición, aunque la posición nos ayuda a aflorar la capacidad que Dios nos ha dado y el cargo nos ayuda a cómo poder servir desde esa posición.
esto no quiere decir que nosotros debemos de servir pensando primero en una posición. Dios nos llamó a ser servidores y posiblemente la manera en cómo nos está llamando de una manera peculiar. Posiblemente no lo llamará igual como a Juan, o al pastor, o a la pastora, o a Suki, o a otros que están en el ministerio. Pero sí Dios nos va a llamar la atención de una manera peculiar. Y el Señor lo hizo de esa manera en el caso de Moisés. Dios lo llamó a través de la zarza ardiente. Y de igual manera llamó diferente a Samuel acerca de cómo hablarle a Samuel. Y aunque no podía discernir al principio, recibió una instrucción para poder escuchar la voz de Dios. Todos nosotros pasamos por esa incertidumbre de saber cuál es el llamado, el ministerio que tenemos. Pero a veces pensamos con urgencia cuál es el cargo que yo tengo o cuál es el nombre del ministerio que tengo, y nos olvidamos de que realmente Dios nos llama al servicio de la obra del Señor. Y el servicio y el ministerio van aflorando en esos pequeños detalles, en esas pequeñas encomiendas que nos van haciendo, que es una prueba misma de que el Señor nos está conduciendo a hacer algunas tareas para que estas tareas nos vaya sensibilizando, nos vaya tocando, nos vaya acercando al Señor y nos vaya comprometiendo. Porque si bien es cierto que cuando tenemos un puesto, un cargo o alguna tarea en donde funcionar, nosotros nos preocupamos en qué el Señor va a hablar, de qué manera Dios nos va a usar. Y esto nos impulsa a que nosotros tengamos que ir. No se puede negociar esto, tener que consultar al Señor, orar al Señor, pedir la dirección al Señor, porque queremos agradarle, porque Él es el dueño de la obra. Pero si bien es cierto que Él es el dueño de la obra y Él quiere que nosotros seamos obreros, Dios quiere primero que nosotros tengamos una intimidad personal con el Señor, porque a esto es lo que se le llama ser un discípulo. Y el discípulo tiene que tener algunas directrices. No es simplemente el desempeño de habilidades y dones y de tareas que podamos desempeñar, porque si bien es cierto, reitero, que es importante añadirnos a la grey del Señor, pero es muy importante que lo que nosotros estemos sirviendo en el Señor, estemos llenos de la presencia del Señor. Estemos tocados primero por el Señor, porque antes de tocar las almas y los corazones de la gente, ya nosotros debemos de ser constreñidos en el Señor. Nosotros debemos de ser sensibilizados, porque al ser sensibilizados vamos a vernos en el lugar del otro. Cuando el otro tropieza, cuando el otro cae, o cuando esa persona al principio no sabe desempeñar bien la tarea, pero que bien nosotros tenemos esa paciencia para darle instrucción, para dar directrices, para encaminarnos también en la obra del Señor. Nosotros somos un ejército, y hay un cliché grande que hasta ahora se dice de que el único ejército que se desbaratan entre sí es la iglesia. Pero yo me atrevo a creer lo contrario, porque si no, la iglesia no permaneciera hasta ahora. Porque todos nosotros tenemos debilidades, tenemos inconvenientes, y estamos en el taller del maestro. Estamos imperfectos, pero estamos con el perfecto para que Dios se nos perfeccione a cada uno de nosotros. Y es verdad que las Escrituras dicen que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y al reconocer esa debilidad, y al reconocer que no somos perfectos, y al reconocer que no siempre todas las cosas las hacemos y las hacemos bien, o todo nos queda bien, pero podemos consultar y pedir al Señor dirección para que Dios se agrade de esa ofrenda. Cuando nosotros hacemos las cosas con un corazón despojado e interesado en glorificar al Señor, no vamos a ver que dicha ofrenda, así como la viuda, aunque otros puedan pensar que es poco, realmente es mucho.
Lo que posiblemente ahora tú estés haciendo, que es algo que no es muy visto, pero sí Dios lo ve. Y cuando Dios lo ve, no importa que otros no lo vean. Porque a veces lo que Dios hace es que prepara nuestros corazones y va rompiendo nuestra vasija. Porque en nuestra vasija, cuando venimos del mundo y que queremos traer todavía en la iglesia una cultura en nuestra mente de que el mundo, la iglesia funciona como el mundo, entonces traemos orgullo, y ese orgullo no nos deja fluir en el Señor, porque el Señor necesita trabajar en corazones humildes. Y es por eso que a veces el Señor nos oculta, nos esconde de la gente. Aunque uno haga y muchas cosas uno haga y uno dice, wow, no reconocen eso. No importa. Porque un día Dios te va a exaltar. Y un día Dios va a querer que realmente eso salga a flote. Ahora Dios quiere que quede en lo oculto, que la gente ni lo vea, ni te vea. Y el problema de este tiempo es que hay gente que va urgentemente a ser reconocido, y la fama hace que muchos ministerios que comenzaron bien terminan mal. Porque andan buscando el crédito de los hombres. Si bien es cierto que Dios te va a poner delante y la gente te va a reconocer, pero primero Dios tiene que partirnos. Porque si llegamos a obtener ciertos méritos, el enemigo nos puede engañar con el orgullo. El Señor tuvo esa tentación en el desierto cuando también el enemigo le dijo: todo esto te lo daré si postrado me adoras. El enemigo nos tienta a nosotros de muchas maneras a optar a veces por cargos o posiciones sin dirección al Señor. Y si bien es cierto que Dios usa las tareas para ir trabajándonos en el taller del maestro, Dios quiere trabajar primero nuestros corazones. Porque si llegamos con nuestros corazones enaltecidos y orgullosos, dice la palabra que el Señor lo ve de lejos y Dios lo va a bajar. Ahora, cuando tú y yo hacemos cosas para el Señor, y aunque la gente no te vea o no se ha visto todo el trabajo arduo que tú haces, recordemos que lo hacemos para Dios. Recordemos que el Señor nos ha hecho un llamado. A veces pensamos que tenemos que tener el cargo para nosotros entonces entender que tenemos el llamado. Todos tenemos el llamado, pero tenemos que desempeñar esas tareas que Dios, si nos ponen a lavar el baño, hay que lavar el baño. Si nos ponen a barrer, hay que alabar al Señor de esa manera. Todas las tareas para el Señor y para el reino de Dios, sea en la iglesia y fuera de la iglesia, tienen un mérito extraordinario en el nombre del Señor. Porque esos pequeños detalles se van a convertir luego en que nos va a ayudar a recordar qué hacíamos antes, y ahora cuando el Señor ya nos ha puesto un poco más adelante, digamos un poco más salido de la más profunda y más a la ribera, es decir, que la gente nos puede ver. Recordemos que el Señor fue quien nos llevó ahí. Porque también los que estamos en el ministerio tenemos que recordar cómo nosotros llegamos. Y al recordar cómo nosotros llegamos, eso nos ayuda a saber qué tanto Dios ha trabajado en nuestra vida. Así como un predicador que Dios lo había sacado de circunstancias muy precarias, de la pobreza. Y ya se convirtió en un hombre, un empresario, un hombre poderoso, pero era temeroso de Dios. Y él siempre tenía unas botas, y esa bota parece que era la de guerra, la que usted sabe que a veces se le abre un agujero y usted tiene que ponerle un cartón para usted seguir peleando la batalla. Y parece ser curioso, pero de alguna manera algunos de nosotros hemos pasado por esa etapa que tenemos que meterle un cartoncito mientras tanto, hasta que el Señor supla el otro zapato. Porque Dios me ha bendecido, hacia dónde me ha llevado y hacia dónde sé que Dios me llevará.
y me ayuda a recordar que realmente Dios es fiel y de que Él va a atenderme a mí. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en Dios y en su reino, Dios nos va a premiar. Y no lo hace como lo hace el hombre, Dios nos va a premiar. Pero debemos de entender algunas particularidades importantes en el llamado divino. Es que nosotros tenemos que saber, valga la redundancia, que es un llamado divino y no es un llamado de los hombres. Porque si es un llamado de los hombres y cuando una gente te coloca en una parte a desempeñar una tarea o un cargo, te vas a cansar. Si lo ves porque fue que te puso el hombre, te vas a cansar. Eso es algo claro, que te vas a cansar. Vas a querer dejarlo. Vas a querer abandonarlo. Pero si realmente lo tomaste en el nombre del Señor, lo tomaste para glorificar a Dios donde tú estás y lo que te ha entregado, entonces miren, no hay marea que te detenga, porque vas a seguir adelante y Dios va a abrir la puerta que tenga que abrir. No debemos de desesperarnos para conseguir los créditos, porque es un llamado divino. Y si es un llamado divino, es un llamado espiritual. Es un llamado que viene de Dios. Es un llamado personal contigo. Es un llamado de santidad, porque debemos entonces de consagrarnos. Saber que si nosotros vamos a correr esta carrera, tenemos que consagrarnos. Así como lo hacen los atletas. Esta muchacha que ganó recientemente, no ganó porque ella entró una inspiración. Ganó porque tenía que trabajar, tenía que correr, tenía que entrenarse. Hay unos muñequitos del Super Libro muy interesante, que había una niña que había una carrera y a una de las niñas se le dijo: mira, yo sé que tú puedes, solamente tú tienes que desearlo, tú tienes que quererlo. Tú dices: yo puedo hacerlo, y tú verás que lo vas a lograr. Sin embargo, había otra del equipo que estaba entrenando y le invitaba a ella, le decía: vamos a entrenar, vamos a correr, porque tenemos que... No, yo sé que yo voy a ganar, porque a mí me lo dijeron, yo sé que yo puedo. Y ella se estaba concentrando de que ella puede. Y cuando llegó el momento de la carrera, corrieron, ella perdió, ganó la que entrenó. Luego entendió ella: no, lo que pasa es que tú tenías que creerlo, pero a la misma vez que tú tenías que creerlo, tú tenías que correr, tú tenías que entrenarte, tú tenías que esforzarte. Y para desempeñar la tarea en el Señor, hermano, no podemos simplemente hacer fuerza mental. Nosotros tenemos que atender al llamado. Nosotros tenemos que asumir tareas. A veces le decimos: Señor, yo estoy esperando tu llamado, yo estoy esperando que tú me uses, pero Dios quiere usarte y lo hace a través de tareitas que se ven insignificantes. El Señor te la entrega, pero cuando te la entrega tú dices: yo no tengo tiempo. Te la entrega, pero dice: tengo mucho compromiso. Pero a veces queremos un desempeño muy visto por la gente para entender que realmente ese es el llamado que Dios quiere. Cuando realmente lo que Dios quiere es que nosotros atendamos a pequeñas tareitas, para que entonces luego Él nos entregará las grandes. Pero no podemos tener las grandes primero. Tenemos que tener las tareitas, las que parecen ser insignificantes, pero que son importantes para el Señor y son importantes para nosotros, para trabajar el Señor en nuestros corazones. Por eso cuando hablamos acerca del llamado, hablamos acerca de la obediencia. No es simplemente hablar de palabras, sino que también tenemos que atender urgentemente al llamado del Señor. Abraham tuvo que salir de su tierra y de su familia para atender al llamado, a un lugar que Dios le iba a mostrar y que no sabía. Yo creo que el Señor nos hubiera puesto a nosotros una tarea como Abraham, tuviéramos nosotros, mira, buscando al Señor, diciendo: que ¿para dónde que vamos? Como los niños, cuando usted lo va a llevar a un lugar, un paseo, te dice: ya llegamos. Yo soy testigo de eso. Le dicen: ya llegamos, y si se va a cancelar hay problema. Nosotros comenzamos el Señor
a preguntarle, ya llegamos, cuando realmente estamos comenzando la tarea. A veces el Señor prueba nuestra paciencia a ver hasta dónde nosotros esperamos. A veces el Señor nos dice espera, a veces no nos dice aguanta, a veces no nos dice está llegando. A veces lo que pasa es que el Señor se queda en silencio. Es fuerte eso. Pero ahí nosotros tenemos que seguir caminando. Aun cuando no tengamos ninguna respuesta, tenemos que seguir adelante. No hacer pensamientos preconcebidos de cómo Dios tiene que llamarme y de qué manera Dios tiene que hablarme, de qué manera Dios tiene que encauzarme en el ministerio, porque puede ser que Dios me llame de una manera muy diferente. Para eso tenemos que estar despiertos en el Espíritu. Y para estar despiertos en el Espíritu, nosotros necesitamos conectarnos con la palabra del Señor. Y necesitamos tener una dirección clara hacia dónde vamos, encaminarnos al propósito de Dios. Así como un barco, cuando no tiene un timonel, está sin guía, no tiene un rumbo en particular. Si nosotros le entregamos nuestro barco al mejor timonel, que es el Señor, entonces nosotros vamos a encaminarnos, porque le estamos entregando nuestro propósito en el Señor. No nuestros sueños, hablando humanamente, sino hablamos de los sueños de Dios. Hablamos de lo que realmente Dios quiere, de los propósitos de Dios. Y es importante nosotros discernir cuando alguien te habla acerca de sueños. Si esos sueños no están alineados a la palabra del Señor, entonces esos sueños no te van a encaminar a bien. Por más que se parezcan muy buenos, pero si no están alineados a la palabra del Señor, no están alineados al llamado de Dios, entonces eso no va a llegar a bien. Tenemos que tomar en cuenta que para nosotros obedecer el llamado necesitamos el equipamiento en el ministerio, la capacitación bíblica, el entrenamiento continuo de la palabra del Señor. Y esto no es un entrenamiento de que alguien te entrene a ti. Sí es importante que alguien nos entrene, o de que alguien nos enseñe, o de que alguien nos da un mensaje. Pero sí necesitamos un entrenamiento tú a tú, de Señor a nuestra vida, cara a cara, face to face al Señor, para tener una conexión de primera mano, no de segunda mano. Nosotros no podemos ser consumistas simplemente de las predicaciones desde el púlpito o de una enseñanza, que son importantes, pero que realmente Dios quiere hablarnos de manera particular. Por eso necesitamos conectarnos personalmente con el Señor y la Biblia, la palabra del Señor. Porque de esta manera no vamos a recibir un mensaje por un intermediario, sino que directamente Dios te va a hablar a ti. Amén. Las dos cosas son importantes. Que el Señor habla en nuestras vidas, y el Señor también va a usar los medios que están alrededor para hablar en nuestras vidas. Es decir, que las dos van de la mano, pero debemos de tener una conexión de primera mano con el Señor. Porque de esa manera nosotros vamos a entender y vamos a tener una convicción más clara que realmente Dios nos está llamando. A veces, hermano, decimos que sí a tareas que quizá al principio decimos sí, pero por dentro estamos diciendo no. A mí me pasó. La primera vez el pastor me decía: tú vas a desempeñar el llamado pastoral, ¿verdad que sí? Y yo por fuera sí, y por dentro no. Eso era ya cuando estaba en el instituto, todavía estaba en el proceso, y el pastor me dijo: ¿tú vas a desempeñar el llamado pastoral, verdad que sí? Y yo le dije: y por dentro no. Sí, a veces nosotros disfrazamos las cosas, pero lo bueno es que si tú te metes con el Señor, Dios se va a meter contigo. Dios se va a meter en tu vida y se va a meter en tus planes, porque le damos esa cabida al Señor. Es importante saber que el equipamiento de otros es importante, los dones son importantes, pero lo más importante es entender que esos dones no nos pertenecen a nosotros, pertenecen al Espíritu, pertenecen a Dios.
Las capacidades que Dios nos ha dado pertenecen a Dios. Los medios que Dios ha provisto pertenecen a Dios. Precisamente el dueño de la obra que nos ha equipado con todo no es de nosotros. Todo lo que tenemos lo tenemos porque Dios le ha placido entregarnos a nosotros para desempeñar una tarea, y no para vanagloriarnos, sino para bendecir a otro y el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso nosotros estamos en un tiempo crucial donde debemos de entender que cada una de nuestras capacidades, y no estamos hablando solamente dentro de un concepto de la iglesia, sino que en cada puesto que Dios te ha llevado, en un área estatal, un área de la política, por así decirlo, o un estamento público, ese es un lugar y un contexto donde Dios puede usar tus capacidades para bendecir a la gente, para tocar sus vidas, porque no es simplemente dentro de un contexto del templo. Estamos hablando de que el reino de Dios no es un templo, el reino de Dios es en todo lugar. Por eso algo muy importante que tiene Víspera del Fin, cuando va a llevar la palabra del Señor, conecta con todos los pastores, no importa las denominaciones. Denominaciones, entiéndase, denominaciones, no religiones y no sectas, denominaciones, iglesias cristianas de otros concilios. Denominaciones hablan de otros concilios, pero no de otra creencia. Y une realmente a esos pastores para que juntos nosotros podamos hacer avanzar el reino de Dios. Y es necesario hacer la voluntad de Dios, y es necesario estar investido del poder de Dios. Si no estamos investidos del poder de Dios, así como lo dice la Escritura, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seré testigo en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, debemos entonces entender que dependemos del Espíritu Santo y de la guianza del Espíritu Santo y hacia dónde nos quiere guiar el Espíritu Santo. Para nosotros hacer el mismo desempeño que el apóstol Pablo tenía, que aunque quería ir a Roma, Dios realmente lo estaba direccionando a Samaria. Lo estaba dirigiendo a otro lugar para que la palabra de Dios corriera, y no a la voluntad de Él, sino a la voluntad del Padre, a la voluntad de nuestro Padre, al que nos llamó. Ese mismo que nos llamó, ese mismo nos va a capacitar, ese mismo nos va a perfeccionar para que nosotros desempeñemos esa tarea. Ahora, el problema está en que si nosotros queremos ser parte de ese llamamiento de Dios, y es algo que ninguno de nosotros escapamos, porque todos somos llamados a servir en la obra del Señor. No podemos negarnos, porque si nos hemos enlistado en este ejército, es porque Dios quiere que tú y yo desempeñemos una tarea hasta que Cristo venga. Entonces no podemos ser realmente de los que están en los bleachers diciéndole al otro cómo tiene que jugar en el play, cómo tiene que pichar y cómo tiene que batear. Tú ves, si lo hubiera hecho así de esa manera, le funcionaría de esa forma. Pero como tú no estás en el play, como tú no estás jugando, no sabes cuando tú pifeas una pelota, o cuando haces un swing, o cuando te tiran una curva. Hay que estar en el play. Y afuera todo el mundo sacude. Si se pone un poco más para allá, la agarra. Fuera del play, en los bleachers, en la grada, solamente opinamos de cómo se hacen las cosas. Ahora, ¿qué tú y yo estamos haciendo? Sabe que Dios usa muchas formas que a veces nosotros criticamos. Por ejemplo, hay gente que predican en el metro o predican en una guagua, y a veces nosotros decimos, oye, esa persona necesita ayuda porque está predicando de una manera. Y uno reflexiona, y yo digo, sí, pero está predicando. Tiene la intención. ¿Qué estoy haciendo yo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oye, lo hace mal. Pero el Espíritu Santo me habla y me dice, pero lo está haciendo. No lo está haciendo quizá de una manera muy correcta, pero lo está haciendo. Hay gente a veces que está haciendo algo, quizás no lo está haciendo muy bien, pero lo está haciendo. Lo está intentando. A veces nosotros podemos hacer muy bien las cosas, pero no lo estamos haciendo. A veces sabemos cómo hacemos las cosas, cómo se deben de hacer las cosas, pero no lo estamos haciendo.
¿De qué manera yo estoy ayudando a aquel que realmente ha tomado la decisión de hacerlo, aunque quizás no sabe hacerlo muy bien? Pero ¿qué estoy haciendo para que él pueda hacerlo mejor? El Señor nos reprende de muchas maneras. Y si bien es cierto que el Señor quiere que cada día nosotros hagamos mejor las cosas, pero sobre todo tengamos la disposición de hacerlo. Por eso es que dice la palabra que los obreros son pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Porque esos pocos, a veces, aunque no saben hacerlo muy bien, pero lo están haciendo. Entonces nosotros debemos de preguntarnos al Señor: Señor, ¿en qué lugar yo me encuentro? ¿En qué lugar yo estoy? ¿Estoy simplemente siendo un enjuiciador o uno que está participando en la iglesia? Uno que está participando de la obra del Señor. Hermano, es tiempo de nosotros no ver realmente cuáles son nuestros defectos, sino de qué manera nosotros podemos arreglarnos, encauzarnos y podemos ayudar a otros a que nos sigan haciendo bien. Y si usted no lo va a hacer, usted directamente entonces ayude al otro, porque también eso es llamado. A veces la gente entiende que tiene que estar al frente del primero para entender que es el llamado. Es el llamado donde quiera que Dios te ponga. Puede ser que tú lo coloques como humanamente hablando en segundo lugar, pero realmente no es un segundo lugar. Es un lugar que Dios te ha puesto. Es decir, que no importa que tú no tengas el cargo principal o que tú no tengas las tareas principales, tú estás participando. Tú debes de también gozarte de que el equipo esté ganando. Gloria al Señor. De que tú estás siendo parte de eso, de que está ganando. Porque a veces entonces estamos en el mismo equipo, pero cada quien quiere dar el jonrón por particular y nos andamos ponchando. Cuando nos concentramos en nosotros ganar nuestros méritos, hacemos que pierda el equipo. Cuando jugaba pelota, a mí me gustaba querer sacar la pelota y siempre hacía como swing para sacarla. Y siempre me ponchaba. ¿Qué es lo que está pasando? Y el manager me decía a mí: tú estás concentrado en botar la pelota, tú tienes que trabajar para el equipo. Si te dice que tú le des un toque, dale un toque para así avanzar la carrera. Necesitamos someternos al Señor, necesitamos obediencia. En la iglesia del Señor necesitamos obediencia. A veces queremos hacer una cosa, pero lo que el Señor quiere es otra cosa. Y Dios te pone a alguien y te dice: haz esto. No, que yo quiero hacer aquello. Haga eso, hermano. Glorifique al Señor que te está dando esa oportunidad. Gloria al Señor. Es increíble, con esto cierro. Un señor que ahora actualmente es cristiano, sirve al Señor, sabe mucho de la Biblia, y estuvimos compartiendo experiencia, y él me decía que primero, antes de llegar al evangelio, estaba compartiendo con los testigos, y él decía que en la iglesia o en el templo le decían: vamos a limpiar una zanja que hay por una cañada en tal lugar. Y había gente, él mismo decía que había gente profesionales de todos los cargos, estaban levantando la mano así, en multitud. Usted va, hermano, usted va. Y ese hermano estaba ahí, dijo: yo levanto la mano. Y dice: no, hermano, usted todavía no le toca ese privilegio, limpiar una cañada. A usted no le toca ese privilegio, limpiar una cañada, hermano. Y los demás estaban gozosos. Dice: yo viendo a los demás gozosos porque sí, yo, no importa, no había gente, no había cargo ahí, no había nombre. Estaban levantando la mano, a multitud de gente. Sí, yo voy por ese privilegio. Y el hermano mirando la cara. ¡Qué privilegio! Hermano, si nosotros vemos las cosas así, cuando él compartió ese testimonio conmigo y dice: wow, si nosotros viéramos cada tareita que nos ponen a nuestra mano como un privilegio extraordinario,
lo vamos a hacer bien para Dios. Vamos a glorificar al Señor y vamos a darle la gloria y hacerlo bien. Si te toca tomar la ofrenda, tú lo haces bien. Si te toca llevar una bocina, tú lo haces bien. Si te toca realmente agarrar un micrófono a alguien, hazlo bien. Y gózate porque eres parte del equipo del Señor. Gózate porque somos parte de los triunfadores. Gózate porque cada uno de nosotros somos llamados para ejercer el ministerio donde quiera que Dios nos ponga, con el cargo que Dios nos ponga. Gloria al Señor, glorifica al Señor, dale la gloria al Señor en este momento. Padre, oramos y glorificamos tu nombre. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a atender prontamente a tu palabra, a ser solícito a tu llamado, a ser pronto en tomar decisiones para adorarte a ti y no para agradar a los hombres, sino para llevar más gloria a ti, Señor, para que la gente pueda también ser tocado por ti por medio del llamado, porque el llamado también tiene que ver con llevar mucho fruto a los pies del Señor. Muchas almas a los pies del Señor, muchas tareas a los pies del Señor, pero para darle la gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser ese siervo humilde. Si hay orgullo, Señor, quita todo orgullo de nuestros corazones, quita toda excusa de nuestra mente. Ayúdanos a vernos como una oportunidad extraordinaria que tú nos das en nosotros poder desempeñar una tarea que el Señor nos da en la grey del Señor. Padre, ayúdanos a ampliar nuestra mente y nuestros corazones, nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver que cada momento tú nos das una tarea para poder glorificar tu nombre.